días tengan todos ustedes. Es un gusto atender la invitación de la Asociación Mexicana de Pediatría para tratar un tema que es cotidiano, pero muchas veces subdiagnosticado y en otras ocasiones sobrediagnosticado, dependiendo en el medio en que nos encontremos. El Centro de Información y Asistencia Toxicológica en el Centro Médico Nacional La Raza atiende a la zona norte del Distrito Federal, el Estado de Hidalgo y el Estado de México. De ahí es donde nosotros tenemos nuestra fuente de información y la atención de nuestros pacientes, que incluyen los pacientes adultos y los pacientes de pediatría. La importancia de presentar este tema es recalcar y dar a conocer al pediatra algunos puntos importantes que puede tener en cuenta en la consulta cotidiana, en su consultorio o bien en el área de urgencias, porque la intoxicación por plomo puede estar en cualquiera de los dos escenarios. Lo importante es efectuar un diagnóstico oportuno que pueda minimizar las complicaciones que a largo plazo se pueden generar por la intoxicación por plomo, sobre todo en niños. Por desgracia, la mayor incidencia que nosotros tenemos de atención de pacientes intoxicados por plomo está relacionada al paciente con enfermedad de Parkinson, es decir, cuando el paciente ya tuvo un largo periodo de su vida expuesto a diversos contaminantes ambientales o por exposición laboral, las manifestaciones son de Parkinson. En el 35% de los casos, esta intoxicación o esta enfermedad de Parkinson está relacionada con contaminantes ambientales en los que podemos identificar el plomo, el cobre y el zinc. ¿Qué pasaría si nosotros hubiéramos identificado desde el principio, en las etapas primarias, a este niño expuesto a contaminantes ambientales que va resguardando el plomo en su hueso y que en el momento de estrés metabólico del calcio es cuando éste empieza a perjudicar al organismo y da manifestaciones incluso muy tempranas de Parkinson a los 27 años de edad? Entonces, nosotros queremos empezar desde el principio alertando a la comunidad a efectuar este diagnóstico oportuno de intoxicación por plomo y ojalá que la situación pudiera extenderse, así como se habla de cáncer de mama para efectuar una prevención oportuna, nosotros hablemos de la intoxicación por plomo, su detección y prevención oportuna. Pero como son cosas que no se ven y que el diagnóstico empieza a ser a veces abigarrado, porque el toxíndrome no siempre es tan completo, tan preciso como lo puede ser un anticolinérgico, pues empecemos a revisar algunas cosas. Dentro de lo que llama la atención es que si en nuestro país existe una norma oficial mexicana de plomo, una guía de atención para el paciente intoxicado por plomo, por desgracia la información que queda para nosotros queda muy corta en cuanto a las intervenciones. Pacientes, como ya lo vimos al principio, detectados con niveles de plomo en sangre de 10 microgramos sobre decilitro en sangre total, mayores de estos niveles son pacientes pediátricos en riesgo, en los que si se detectan alteraciones específicas en órganos y sistemas, deben recibir tratamiento médico. Desgraciadamente, la norma oficial mexicana solamente nos menciona para estos niveles prevención, retirar de la fuente de exposición, mejorar las condiciones higiénico-dietéticas, lo que en muchas ocasiones, hasta en el 90% de los casos, es imposible para el paciente. No obstante de esto, la norma oficial mexicana no es clara en cuanto a las directrices que nosotros debemos tener en cuenta para el estudio del paciente intoxicado por plomo. Aquel que tiene alguna manifestación clínica, que se le detecta un plomo mayor de 10 microgramos sobre decilitro, es un paciente que requiere un protocolo exhaustivo. Y ustedes no me dejarán mentir, revisemos cuál es el impacto del plomo en cada una de las líneas celulares. Y a partir de eso nosotros empezamos a diseñar nuestro plan de diagnóstico para después ejercer un plan de tratamiento. Y esto fue motivo de un estudio retrospectivo observacional de 5 años para fines de tesis de titulación de la doctora Angélica Campos
y nos llevó a tener algunos resultados concretos que nos alertaron y dieron pie para generar diversos protocolos de estudio. Esto solamente es el ambiente en el que nos desenvolvemos. Todos nosotros estamos expuestos a la contaminación del aire, del suelo y del agua, de un contaminante que no se ve, pero que está presente y que corresponde, en este caso, al plomo. Nosotros poco podemos hacer para eliminar todas las fuentes de contaminación y sigo insistiendo que el mencionar esta plática es dejar en claro que pueden efectuarse medidas de prevención que pueden ayudar a disminuir la absorción del mismo. El paciente adulto, del plomo que ingiere a través de su fuente de contaminación, absorbe del tubo digestivo 15 a 20% del total que puede llegar al organismo de plomo. Sin embargo, el paciente pediátrico, del total de plomo que absorbe del medio ambiente, el 45% queda en su organismo. Los mecanismos fisiológicos, tanto del riñón como del hígado y de otros tejidos, son inmaduros para el paciente pediátrico y eso hace que el plomo quede en una mayor cantidad reservado en el paciente pediátrico y el problema pues es las repercusiones que esto tiene. Esto es nada más para señalar algunas fuentes de contaminación y aquí quisimos recalcar, hay algunas comunidades cercanas a los volcanes, como puede ser Puebla, que tiene una actividad constante del volcán Popocatépetl, que está emitiendo cenizas y parte de esos contaminantes son el plomo. Y faltó resaltar el paciente pediátrico que está en convivencia con los padres fumadores. El tabaco tiene ciertas partículas de plomo que en un fumador notable pues puede condicionar dentro del hogar una situación de contaminación. En la población no expuesta laboralmente, la fuente de contaminación por ingerir alimentos preparados y conservados en barro es una situación importante de contaminación para la vía digestiva, ya que el barro tiene un vidriado que si está calentado en hornos a menos de 600 grados centígrados, este vidriado que contiene el plomo es absorbido y se desprende de la vasija, del jarrito, del plato de barro, a través del uso frecuente, a través del contacto con el ácido del jitomate o del picante, y esto es condicionante de que se desprenda este vidriado y que ingrese directamente al tubo digestivo. Y esta es una situación que nos atañe a los grandes y a los pequeños. Estas son algunas principales fuentes de exposición a través del aire del ambiente, del suelo y del agua. Nosotros efectuamos una historia clínica ambiental o una historia ambiental de nuestro paciente para identificar los contaminantes de su macroambiente y de su microambiente. En el macroambiente se investigan la presencia de gasolineras, la presencia de talleres de pintura de automóviles, así como la presencia de fábricas fundidoras de metales, fábricas de pinturas o pigmentos, la presencia de una vía de tráfico intensa cercana a su casa en un perímetro entre 300 y 500 metros a la periferia de su domicilio para identificar alguna fuente de contaminación. Y en su microambiente investigamos la calidad del agua que ingiere. Si ingiere agua de la llave directamente conectada a un filtro, por ejemplo, es un factor de riesgo. Los filtros no captan las partículas de plomo, captan las bacterias, captan los microorganismos, pero no los metales pesados. Y todo lo que el agua viene arrastrando a través de las tuberías ya de muy baja procedencia y muy viejas, en malas condiciones, nos traen los contaminantes y de esa forma ingresan al tubo digestivo. Investigamos en el microambiente de este paciente las características de sus juguetes. Investigamos también la actividad laboral de los padres que por alguna razón pueden llevar su ropa contaminada al interior del domicilio. Investigamos la situación frecuente de contacto con pinturas, con pigmentos
Son pacientes en los que investigamos esta característica frecuente de llevarse los dedos a la boca o de estar masticando o teniendo entre su cavidad oral pinturas, pigmentos o los mismos juguetes metálicos que en su mayoría pueden ser extranjeros y que pueden tener pinturas contaminadas. No me quiero comprometer con el país de origen de estos juguetes, pero sí es importante investigar en el interior la presencia de juguetes contaminados. Las partículas que ingresan a través de la vía respiratoria, que miden 5 micras, pueden ingresar directamente al torrente sanguíneo a través de la vía respiratoria. Aquellas moléculas o partículas de plomo que tienen más de 5 micras no ingresan por vía respiratoria por su tamaño y entonces se regurgitan o bien a través de las secreciones entran a la vía digestiva y de la vía digestiva al torrente sanguíneo. En una contaminación aguda, la presencia de este plomo dura entre 30 y 35 días en el torrente sanguíneo, distribuyéndose en diversos órganos y sistemas. El riñón ejercerá un proceso de excreción del mismo, de este plomo, casi en un 80%, y parte de este contaminante pues se excretará también a través de las evacuaciones. A través de la piel, en el sudor y en la mujer embarazada a través de la leche. Ojo, esto es una situación de alerta porque si la mujer está contaminada por plomo, el plomo que tiene en su leche es exactamente similar al que puede tener en el suero y esta es una fuente de contaminación para el recién nacido que a través de la lactancia materna está tomando plomo. Y esto no va en contra de la lactancia materna, sino simplemente de identificar si esta mujer está en riesgo por su actividad laboral, tener en cuenta la posibilidad de una intoxicación de la madre como fuente de contaminación también para el recién nacido. Ahora, una vez que ocurren estos 30 y 35 días en el que el plomo estuvo en el torrente circulatorio, que una parte fue excretado por estos sistemas biológicos, el paciente pediátrico no logra excretar al 100% toda esta cantidad. Y tanto en el adulto como en el niño, el plomo se deposita en el hueso y quedará depositado entre 20 a 30 años aproximadamente. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Cuando ocurre estrés del metabolismo del calcio, como puede ser el crecimiento, el embarazo, la lactancia, la menopausia, las fracturas o tiempos prolongados de postración, el plomo empieza a liberarse del hueso y empieza a ejercer acciones tóxicas. El plomo, condiciona cambios en la estructura terciaria de las proteínas, altera la función catalítica, altera las estructuras de algunas enzimas específicas que nos permiten ejercer reacciones orgánicas. El plomo ejerce una competencia muy importante sobre el metabolismo del calcio y esto condiciona alteraciones de tipo neurológico y muscular. El plomo es importante de tener en cuenta cómo genera la lesión en las estructuras nerviosas, ya que puede causar una toxicidad de manera directa por estrés oxidativo, alterando la estructura en general de las membranas lipídicas y la función de las mitocondrias. Y esta es la base de la toxicidad neurológica primordialmente. El plomo está implicado en muchas alteraciones de tipo neurológico, degenerativo, de la función renal, de la función tiroidea, incluida más recientemente la publicación del potencial del plomo como generador de cáncer. La literatura internacional considera los niveles de plomo en sangre tanto en el niño como en el adulto y lo relaciona con las manifestaciones clínicas esperadas para generar a partir de esto las modificaciones higiénico-dietéticas, el retiro del ambiente de la víctima de la fuente de exposición y procurar el tratamiento antitóxico específico. Y pues nosotros buscábamos alguna forma de que nuestro medio, la población que estudiáramos, pudiera identificarse y que esta tabla fuera de utilidad práctica para conocer los niveles de plomo en nuestra población pediátrica y las manifestaciones clínicas, tal como lo describe esta tabla.
No siempre se puede, pero nosotros conseguimos observar algunas cosas. Aunque nuestra población que yo les voy a presentar es de 24 pacientes, pudimos encontrar cosas interesantes. Las repercusiones que el plomo tiene en el organismo son impactantes. Ya lo vamos a ver por órganos y sistemas. Prácticamente todos los órganos y sistemas están implicados. Se puede condicionar anemia porque precisamente el plomo va a sustituir el hierro en la cadena de síntesis de la formación de la hemoglobina. El plomo afecta tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico porque ejerce este estrés oxidativo condicionando degeneración de las vainas de mielina y esto altera el comportamiento de la sensibilidad y de la motricidad. Hay un acúmulo de un llamado ácido 5-aminolebulínico que interfiere con la síntesis de GABA. Hay alteraciones permanentes de la arquitectura cerebral, un déficit de la arborización dendrítica y un déficit de la liberación de neurotransmisores, lo que puede condicionar alteraciones importantes en el paciente, primordialmente neuroconductuales de crisis convulsivas. Es importante que abramos un paréntesis aquí, porque quien motivó que desarrolláramos todo este protocolo de estudio fue una paciente de 9 años de edad, de género femenino, que ingresó derivada de higiene mental por las manifestaciones de actitud agresiva, por frecuentes regaños en la escuela, mal rendimiento escolar. Era una paciente que llegaba al salón de clases a masturbarse en frente de sus compañeros y que decidía en un momento dado, si su comportamiento venía con crisis de agresión, incluso retirarse su ropa en frente de los compañeros del grupo. Así que, considerando un problema de tipo psiquiátrico, fue abordada inicialmente. Era una paciente que cursaba finalmente con una contaminación por plomo en el ambiente de su casa, ya que era nieta de un plomero y que tenía elementos químicos muy importantes de contaminación con una determinación de plomo de 64 microgramos por decilitro. Cualquiera de nosotros en una consulta de urgencias pudiera ubicar a este paciente con diagnósticos diferenciales múltiples, como el de una encefalitis, como el de una esquizofrenia, como el de una tumoración frontal. Efectivamente, la paciente estaba frontalizada con una tomografía normal y en el que se efectuó un protocolo de estudio completo tratando de identificar diversos diagnósticos diferenciales y pues a veces toxicología interviene aquí con las valoraciones directamente en los pacientes de urgencias, identificando estos factores de riesgo e iniciando un tratamiento de quelación. En el momento actual tenemos 3 años con la paciente, tiene un rendimiento escolar de 8.5 de calificaciones, ha concluido la primaria, es una niña que definitivamente mejoró en cuanto a su comportamiento sexual, en cuanto a su comportamiento de rendimiento en la escuela, de limpieza, de orden. Tiene crisis convulsivas, está controlada con valproato de magnesio, pero es un paciente que le dio un giro 100% a su estado general y que pues esto nos alerta para identificar muchísimas alteraciones de tipo neurológico en nuestros pacientes. Asimismo, la apertura para los protocolos de plomo inició con el estudio de la hiperactividad y déficit de atención. En un primer artículo que nosotros publicamos en la revista del Seguro Social, 39 pacientes con hiperactividad y déficit de atención tenían niveles de plomo arriba de 10 microgramos por decilitro. Y este es un estudio que ha servido como referencia a otros estudios que se han efectuado en el mundo, en Corea, en Inglaterra y en estudios multicéntricos, porque pues es un estudio que también nos alerta en este paciente de hiperactividad y déficit de atención, que es una situación, un problema de tipo mundial en la niñez, pues nos alerta para efectuar protocolos de estudio más precisos. Y bueno, pues ya les hice un paréntesis en relación a esto. Las manifestaciones de la intoxicación por plomo en la niñez pueden ser de tipo agudo o pueden ser de tipo crónico. Cuando existe una
manifestación o una exposición muy aguda, el paciente pasa sin las manifestaciones crónicas directamente a los datos de una encefalopatía, con crisis convulsivas, edema cerebral y deterioro del estado neurológico que muchas veces termina en estado epiléptico. Alerta: el paciente con estado epiléptico en el que se han agotado el protocolo de estudio, líquido cefalorraquídeo, inmunológicos, panel viral, resonancia magnética, sin encontrar un diagnóstico preciso, deben ser sometidos a una evaluación analítica de plomo en sangre y orina como parte de un protocolo. Así, las alteraciones de una intoxicación crónica pueden incluir las alteraciones neuroconductuales, el déficit de atención, la hiperactividad y las alteraciones en cuanto a flexión y extensión de las extremidades. Las manifestaciones tanto en el niño como en el adulto, porque esto implica también tener alerta pues en cuanto a manifestaciones clínicas de los padres que tal vez vienen acompañando al paciente y que no se habían percatado que tienen también déficit de atención, que tienen hipertensión esencial y que son parte también de este grupo de intoxicación por plomo. El paciente puede cursar con nefropatía aguda o crónica por lesiones tipo tubular, con proteinuria, por ejemplo, y que pueden desencadenar falla renal crónica. Los pacientes que son sometidos a protocolo de trasplante renal deben ser de manera obligada estudiados con una historia ambiental que identifique factores de riesgo, porque muchos de ellos son llevados al protocolo, se encuentra el riñón, pero son pacientes que eran grafiteros, adolescentes que eran grafiteros y que estaban expuestos continuamente al plomo de las pinturas en aerosol. Y esto es importante de tener en cuenta y alertarle desde que el pediatra envía al nefrólogo para un protocolo de insuficiencia renal crónica e investigar las posibles fuentes de contaminación. Y así sucesivamente el paciente, ya lo vamos a ver en las estadísticas, se queja de dolores articulares. Solamente una paciente de nuestro grupo de estudio llegó como única manifestación por dolor articular, que ya estaba previamente estudiado, incluso por reumatología, sin un diagnóstico preciso. Estas bandas de radiotransparencia a nivel de las diáfisis del fémur son características, sobre todo en el paciente pediátrico de intoxicación por plomo. No en todos los pacientes están presentes, ni las bandas de radiotransparencia tienen una relación directa con los niveles de plomo. Por ejemplo, el paciente adulto no presenta esas bandas de radiotransparencia y sí están relacionadas con dolor articular, sin cambios inflamatorios. El plomo está en el tubo digestivo, sí, porque altera precisamente el plomo, ocupa el lugar del calcio en la fisiología de la actividad del músculo liso y es lo que condiciona el llamado cólico saturnínico, cólico abdominal, ¿verdad?, que además condiciona constipación en el paciente. Entonces, pues, tengamos en cuenta su posible fuente de exposición, la exploración física y un protocolo completo, que es precisamente lo que nosotros queremos alertar de la norma oficial mexicana, que proporcione una información más precisa en cuanto al protocolo de estudio. Casi no se ve esto por las situaciones que han mejorado mucho en cuanto al aseo dental, pero la precipitación de las sales del plomo junto con el sulfuro de las bacterias que se encuentran en la placa dentobacteriana condiciona la pigmentación de esta coloración oscura que se llama Riverte de Urton y que puede estar presente, se observa más frecuente en los adultos que en el niño, pero ahí está. Tener en cuenta la función tiroidea en el paciente pediátrico, en el paciente adulto intoxicado por plomo. Muchas veces estas manifestaciones de cansancio, la falta de memoria, concentración, no solamente están relacionadas con las alteraciones neurológicas de las que ya hemos hablado, sino también de la disfunción tiroidea. Así que yo me imagino que ustedes ya están pensando la forma como vamos a protocolizar a estos pacientes. Tener en cuenta que el plomo atraviesa la placenta, 80% del plomo materno está en la sangre fetal y puede ser condicionante de abortos espontáneos, de infertilidad, de prematurez,
de malformaciones congénitas y de un desarrollo neurológico deficiente. Esto es lo que les comentaba en relación a la excreción del plomo en el organismo y que puede estar presente en la leche materna. El protocolo de estudio incluye la determinación del plomo en la sangre total, en la orina. Asimismo, incluirá la determinación de los potenciales evocados auditivos, las pruebas neuroconductuales, la resonancia magnética, las pruebas de la función tiroidea y la depuración de creatinina junto con la biometría hemática completa. Recapitulando, un paciente que se va a estudiar para intoxicación por plomo requiere la biometría hemática completa para identificar datos de anemia, identificar la función renal con creatinina, con depuración de creatinina en orina de 24 horas, la determinación de proteínas también en orina de 24 horas, requiere las pruebas de función auditiva, los potenciales evocados auditivos, las pruebas de función tiroidea, la resonancia magnética y la valoración neurológica. Suena complejo y precisamente si ustedes derivan al especialista, que en este caso puede ser el toxicólogo el que abra la puerta de estudio, pues requiere un equipo multifactorial de varias disciplinas para poder abordar de manera completa el tratamiento del paciente con intoxicación por plomo. Esta es parte de las manifestaciones clínicas que integran la intoxicación al paciente intoxicado por plomo y por eso es que debemos ser muy puntuales en identificar de cada línea celular afectada lo que nosotros esperamos por clínica y lo que debemos investigar a través de las pruebas de laboratorio o de gabinete. Entonces, tenemos aquí un grupo de 24 pacientes estudiados del 2010 al 2015. En el que hubo un discreto predominio en el género masculino y vean ustedes las edades de predominio entre los 7 y los 9 años de edad en el que se presentaron las manifestaciones de intoxicación por plomo. En la ocupación de los padres, por ejemplo, llama la atención que son amas de casa, maestras, algunos que son obreros, que tienen aquí las situaciones un poquito más frecuentes, choferes, amas de casa, maestras, empleados de aeropuerto, empleados del metro, empleadores de gasolina, quienes que trabajan en fotocopiadoras, algunos que son administrativos, pero dentro de lo que resalta es la presencia de amas de casa que no tienen o no están expuestas ocupacionalmente aparentemente con el plomo. En referencia al centro de intoxicados ya enviados con una interconsulta por probable intoxicación por plomo, la mayor parte de nuestras interconsultas proviene del neurólogo, que está muy alerta y que trabaja en estrecho equipo de trabajo con nosotros y está enviando a los pacientes para evaluación por plomo. Asimismo, como higiene mental a todos sus pacientes con hiperactividad y déficit de atención. Aquí, al paciente con movimientos anormales, crisis convulsivas y cefalea crónica. También el Hospital General de Zona, a través de su consulta de pediatría, está enviando a los pacientes para estudio. Muy pocas veces el médico de primer contacto está enviando las interconsultas por posible intoxicación por plomo, genética y el servicio de urgencias a través de los niños con diagnóstico de estado epiléptico, por ejemplo, o alteraciones conductuales. Este es el lugar de residencia de los pacientes que nosotros estudiamos y al momento actual todas las personas que viven cercanas al borde de Xochiaca son pacientes para nosotros que representan un foco rojo en cuanto a contaminación por plomo, porque el niño que viene con estas manifestaciones trae también a un abuelo, a una madre o a un padre con manifestaciones de intoxicación por plomo. Pero estas son las zonas que representarían una situación más frecuente relacionada a la exposición al plomo o fuentes de contaminación y aquí de manera muy constante los pacientes que provienen del Estado de México y del Estado de Hidalgo, sobre todo Hidalgo, que son zonas minerales y que tienen fuentes de contaminación importantes. Alerta de las personas que provienen de esta zona. Tenemos pacientes que vienen o que están viviendo a 300 metros del borde de Xochiaca con severas manifestaciones de intoxicación por plomo y que han pasado por diagnósticos múltiples. Esta es una panorámica de ese borde de Xochiaca que en el pasado pues era una reserva ecológica de los aztecas.
Fuentes de exposición de estos pacientes estudiados, el más frecuente son las fundidoras cercanas a sus domicilios en un entorno de 500 metros, los juguetes metálicos, la convivencia con los mismos, la cercanía con las gasolineras, por ejemplo, que serían los elementos más de tener en cuenta. Pero aquí resalta también esta vieja práctica de utilizar los utensilios de barro. Aquí hay manifestaciones. Las más importantes encontradas en este grupo de pacientes son las neurológicas, ¿verdad?, seguidas de las manifestaciones de afección renal, pero aquí, ojo, las manifestaciones óticas. Hemos encontrado predominantemente la afección neurológica y la afección ótica en este grupo de pacientes. Dividimos en 3 grupos de afección neurológica con ataxia y cefalea, segundo grupo con ataxia, déficit de atención, epilepsia, cefalea. Bueno, ustedes, este es el grupo 2 y estos son sus niveles de plomo. Este es su nivel de plomo promedio de estos pacientes que estuvieron en el grupo 2, en el grupo 1. Vean cómo ya hay manifestaciones neurológicas entre el valor de un plomo de 14 hasta un plomo de 65, pues ya teníamos manifestaciones de movimientos anormales, cefalea, encefalopatía y epilepsia. Y este tercer grupo en el que identificamos con promedio un valor de plomo de 29, con manifestaciones de hiperactividad, déficit de atención e irritabilidad. Las valoraciones cognitivas, sus valores de plomo de cada uno de estos pacientes, aquí el más alto con un valor de 61.45 y con un promedio muy bajo en cuanto a su coeficiente intelectual. Estos 24 pacientes fueron estudiados y medidos en cuanto a su coeficiente intelectual y encontramos severas alteraciones con niveles de plomo que van entre los 15 y los 20 microgramos por decilitro. La norma oficial mexicana no alerta sobre estas situaciones en cuanto a iniciar tratamientos de intervención antitóxica tan solo ya por las alteraciones neuroconductuales y cognitivas. Y lo más importante es señalar, identificamos lesiones vestibulares bilaterales, hipoacusia bilateral, hipoacusia unilateral en pacientes que están teniendo niveles de plomo de 17 microgramos sobre decilitro. A partir de este valor, las primeras manifestaciones que nosotros podemos identificar o alertar en el protocolo de estudio son las auditivas. La primera área neurológica que se afecta en el paciente intoxicado por plomo es la vía auditiva, después las manifestaciones neuroconductuales. Y vean ustedes, hipoacusia muy importante, bilateral, con valores de 65 microgramos sobre decilitro. Manifestaciones digestivas, la afección de la función renal que se encuentra alterada, que observamos alteraciones a partir de niveles de 17 microgramos sobre decilitro. A partir de estas situaciones, identificando un paciente con un nivel arriba de 10 microgramos por decilitro, con cualquiera de las manifestaciones que ya hemos señalado, toxicología efectúa la intervención de tratamiento con la administración de D-penicilamina a razón de 10 miligramos por kilo de peso por día por un periodo de 10 días. Efectuando analíticas de control una vez terminado el tratamiento de quelación, teniendo un segundo control. Para el Seguro Social, la Clínica 32 del Seguro Social a través del Laboratorio de Medicina del Trabajo es la instancia oficial que realiza la determinación de plomo en sangre y orina. Centros intoxicados como el Hospital Infantil de México o el Hospital Juárez podrán dar también atención a sus inquietudes en relación a las intoxicaciones por metales pesados. Me apena mucho concluir porque yo quisiera seguir platicando más experiencias en relación al plomo, pero tengo la luz en rojo en relación al semáforo. Así que si gustan platicamos después, hacemos algunos comentarios o tenemos algunas preguntas y las podemos aclarar. Muchas gracias.